Notas submarinas. 10:49, 8 grados la temperatura, un sol alucinante. Estamos acá en estudios con Manuel Mendiondo, que nos ha venido a visitar. Ya en instantes vamos a hacer la entrevista, la charla. Nos estamos tomando unos mates tranquilos. Con mate sí o sí, si no, no hay charla. Exactamente, más que una entrevista es una charla. Una charla, sí. Donde nos va a contar. Bueno, Manu es periodista deportivo, mucha gente de acá de Barranco lo conoce, está estudiando literatura y bueno, hace un tiempo que se viene dedicando a uniendo las dos pasiones que tiene él ahora me va a corregir si me equivoco o no, el fútbol por un lado, la literatura por otro, unió las dos cosas y se largó nomás. Estás en lo cierto. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Hola, Manu. Ante todo, Martín, Fabito, muchas gracias por el interés primero y por la invitación. La verdad que recontra bienvenido, muy contento, Manu. Y bueno, me encanta ver los long play que hay aquí. Genial. Bueno, es un placer. Y gracias por el mate. Buenísimo. Que hayas venido acá a la radio, la verdad que muy contento que se haya dado. Y bueno, justo en un marco donde tu trabajo, tu arte es reconocido fuera acá del ámbito local. Y a nosotros como difusores, si se dice, o sí, difusores del arte, sí, de la cultura local, nos alegra muchísimo y te queremos felicitar que un cuento tuyo haya sido seleccionado para participar de un seleccionado de cuentos, ¿no? A nivel nacional. Manu, contanos Así un poco es. de qué se trata el duelo, de qué se trata este cuento tuyo. Bueno, ante todo esta idea surgió. Yo en febrero estuve realizando un curso intensivo justamente de deporte y de literatura en Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores, junto con un escritor, docente, una persona de esas que te abren la cabeza completamente, como lo ha sido Ariel Sher, que actualmente es docente de Portea, uno de los institutos de periodismo deportivo quizás de mayor valor que tiene hoy en día la formación periodística, no solamente a nivel deportivo, de los cuales, bueno, estuve un mes conviviendo allá. El aprendizaje, yo fui más que nada a potenciar lo que yo consideraba apto de acuerdo a las capacidades que podía llegar a desarrollar. Yo siempre digo que no sé hacer muchas cosas bien, pero mínimamente lo poco que sé hacer bien es tratar de complementar lo que me gusta, es decir, el fútbol, que es el mundo cotidiano, porque no solamente es estar los domingos en una cancha de fútbol, sino es leer, es indagar el deporte, las cuestiones humanas de la disciplina y después, por supuesto, alimentarlo con esa cuota de literatura. Por supuesto, hay que establecer un equilibrio, no es ponerle ni un 70% de fútbol ni un 30% de literatura, tratás de mantener un cierto equilibrio, que sea por lo menos que la balanza esté en un 50 y un 50. Entonces la literatura te permite jugar muchísimo, romper con lo establecido, generando esa ruptura a partir de recursos estilísticos que solamente el arte, porque obviamente la literatura, al igual que la música, son artes, y bueno, tratar de generar, si se quiere, nuevos mundos, ¿no? Claro, Manuel, un poco lo que charlábamos fuera del micrófono, que decíamos,
y vos me contabas, bueno, mientras ellos juegan la disciplina, juegan el deporte, esa historia lúdica, ¿no?, del juego, mientras ellos juegan al fútbol, yo juego con las palabras, ¿no? Y me permito hacer ese juego y me permito ir por ese canal que me lleva al hombre, ¿no? Porque básicamente tiene que ver con lo humano, fundamentalmente. Sí, tal cual, Martín. Y bueno, por ahí también es un camino que elegí yo, primero porque porque me encuentro bien yo para hacerlo, y porque creo que puede ser útil al otro. Yo soy una persona muy autocrítica, para mí es fundamental. Son dos principios, ser autocrítico y ser humilde, creo que son dos principios que debemos poseer todos. A veces, bueno, muchas veces no se encuentran, ¿no?, esos principios en las personas, y por eso ocurre lo que ocurre, pero yo trato de llegar al lector con esos principios y principalmente, bueno, la idea fija que aprendí y que potencié, mejor dicho, con este concurso, con este seminario que hice de deporte y literatura, que bueno, me permitió terminar de comprometerme por humanizar al jugador de fútbol, humanizar al hombre, podemos decir. Sí, puede ser, pero yo, más que nada, el mundo que me manejo es el mundo más trivial, que es el mundo del fútbol, ¿no? Un mundo muy profano, si se quiere, y no tan sagrado. Y sobre todo cuando estamos en una época donde el fútbol está más capitalizado que nunca, ¿no? Donde ya pareciera que los futbolistas son más máquinas que hombres. Absolutamente, absolutamente. Dentro de las miserias del mundo, el fútbol no está exento de esas miserias, en un mundo sumamente capitalista, donde por supuesto la globalización ha hecho que el fútbol hoy en día sea un negocio redondo. Ya lo había advertido Eduardo Galeano hacia mitad de los 80, desde su pensamiento, y después con su primera publicación de un libro pura y exclusivamente dedicado al fútbol, que se llama El fútbol a sol y sombra, un libro de fútbol altamente recomendable, que bueno, me atrevo a recomendarlo, si me permiten el espacio. ¿Cómo no? Porque no solamente cuenta historias de futbolistas, pero se encarga pura y exclusivamente de explicar cómo son esos tejemanejes que hay dentro de las instituciones futboleras, la institución madre que es la FIFA, con por supuesto los grandes clubes que son, claro, y los jugadores son las piernas más caras del mundo, ¿no? Es una realidad. Eso, Manu, que yo te escuchaba y por ahí viste que hablamos de lo profano, ¿no? Pero a la vez, en un instante alguien se puede transformar en un ídolo, hasta en un héroe, ¿no? En un héroe instantáneo, o puede ser lo peor. Absolutamente. Solo un instante, digamos, ¿no? O ataja el penal y salimos campeones del mundo, o se le escapa la pelota y quedamos afuera. Sí. Matan, está en algunos países matan condena instantánea, ¿no? A los jugadores, ¿no? Han matado jugadores por... En Colombia creo bueno, que en Colombia a Andrés Escobar, que hizo un gol en contra en el Mundial de los Estados Unidos, uno de los mundiales quizás más capitalista de la historia, es así, y después llegó Andrés Escobar y lo asesinaron porque hizo el gol en contra que encima le dio la victoria a Estados Unidos frente a Colombia. No recuerdo bien si fue en instancia de octavos o de cuarto de final, pero... Sí, pero lo dejó fuera a Colombia. Y en Brasil ocurrió en el 50 con el Maracanazo, la condena eterna a Barbosa. Brasil ganaba 1-0, la historia es conocidísima. Brasil ganaba 1-0 a los 3-4 minutos del segundo tiempo, y en una ráfaga de los uruguayos
a partir de el negro jefe de Obdulio Varela, pudo no solamente empatar, sino después ganar con un gol de Alcides Guicia, de los cuales la prensa brasileña terminó de defenestrar al pobre Barbosa. Se le han dedicado canciones, poesías a Barbosa, que a partir de ahí muchos dicen que murió, y cuando en realidad se murió exactamente a principio de este siglo, ¿no? Es como que las masas, ¿no, Manu, canalizan, ¿no? por estos jugadores un montón de películas y un montón de historias, ¿no? Absolutamente. Donde por ahí vemos violencia, ¿no? Y donde el fútbol tiene una componente que hoy por hoy yo creo que está en contramano con lo que se está viviendo, que es el machismo, ¿no es cierto? Que es el machismo profundo que tiene el fútbol, porque el fútbol es de macho, o sea, el que juega, ¿no? El que juega es macho. Poner la pata. Sí, pero poner la pata y todas esas cosas, por supuesto. Cuando mejor jugás, cuando más ponés, más macho sos, pero resulta que seguramente en la cantidad de jugadores hay otras elecciones sexuales, ¿no? Obvio. De las cuales se tapan y no se habla y nunca se dice nada, digamos, ¿no? Es como que esa historia está un poco vedada. Sí, a ver, es una historia que al fútbol o a que no va de acuerdo a los intereses del fútbol, porque justamente se pierde eso que vos mencionás, esa idea de hombre fuerte, de que vamos a poner, dejo todo por la pelota. Claro, sí, pero sí. Hay cuestiones que también hacen, que son sensibles, que son que se deben tratar, y que sin embargo ese estigma va a quedar, ¿viste?, debido a una orientación sexual o debido a una ideología política. Yo en este seminario estuve con 2 jugadores profesionales que jugaban en Temperley. Temperley, al igual que Olimpo, mi club, termina descendiendo, y por supuesto son jugadores o son entidades a los cuales no tienen el poderío económico, la masividad popular, ¿no?, de lo que puede ser River, Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing, conocidos, ¿no?, como los 5 grandes. Pero lo que tenían estos 2 jugadores, Leonardo Di Lorenzo e Ignacio Bollino, uno es defensor, el otro es mediocampista ofensivo, de los cuales son jugadores que, además de encantarles la literatura, de que escriben y leen muchísimo, son jugadores con compromiso social, y eso hoy en día en el fútbol es lo que falta. Jugadores con compromiso social. Di Lorenzo estuvo hace 2 semanas en una charla con mujeres acerca de la legalización del aborto, de los cuales el tipo le ha costado mucho en su carrera hacer. Ustedes fíjense lo que es el fútbol también. Dejar en claro un pensamiento sobre un tema realmente mucho más preocupante, una problemática más visible, como ha sido todo este proceso en estos últimos días. Le ha costado muchísimo. En su carrera le rescindieron el contrato, actualmente es un jugador libre, y al tipo, sin embargo, no le importó. Claro. O sea, es un compromiso notable. Además de jugadores con compromiso, hace falta también jugadores que tengan una convicción, que tengan una ideología, y que por lo menos puedan tratar de desenvolverse en el ámbito más. Sí, vos viste, mira, me hiciste acordar algo. Los jugadores no opinan básicamente de los grandes temas, y los que opinan o los que pueden llegar a opinar son los jugadores grosos. Por ejemplo, a Maradona no lo vas a callar en ningún tema, no. Pero por eso es Maradona. Por también, eso es Maradona. ¿no es cierto? Pero los otros jugadores como que están así, que no pueden hablar de nada, ¿no? Creo que esa es la historia, de que no pueden hablar de nada, y se nota mucho. Y me hace acordar a los políticos orreguenses, que no hablan de ningún tema importante.
de los temas que trascienden, ¿viste? De los temas estos que tenemos en la picota, ¿no? Yo no escucho nada. Pero Son temas, perdóname que te interrumpa, Martín, son temas que no solamente son sensibles, sino que también, es lo que digo, ameritan también tener un cierto conocimiento. Y a veces uno, sinceramente, prefiere estar callado porque lo que se escucha muchas veces por los grandes medios de comunicación. Sí, y sí. hemos escuchado cosas terribles. Sí. Yo mirá, te A digo, ver, en el sinceramente, Senado mismo se ha escuchado cosas. Sinceramente, yo escuchaba, no importa quién, cómo, cuándo, pero todos los hemos escuchado. Uno en particular sí, porque uno en particular no tiene, no sé cómo diría, ¿viste? El tipo este que habló sobre la violación, sobre que la violación si es intrafamiliar no es violenta, no sé qué quiso explicar ahí, pero sí, terrible que estos tipos representen a un sector, ¿no? Un sector amplio. Sí, claramente a mí no me representa ni me identifica, pero sí, es una realidad. Totalmente Sí, como. Totalmente como. Pero bueno, viste, están Manu, ahí, están ¿cómo en el se poder. escribe? ¿Cómo se escribe así? ¿Cómo se escribe así de bien? Como para llegar así y a que te publiquen. Sí, particularmente, ahora vamos a hacer un recorrido en el tiempo, no mucho, pero, a ver, a mí me ha alimentado muchísimo la lectura del gráfico. Colecciono revistas del gráfico desde hace... A ver, tengo el gráfico, para quizás el que no está al tanto más o menos, se cerró este año, en enero de este año, en sus 99 años. Le faltaba, el año que viene cumpliría los 100. Mira vos, qué justo. Y bueno, heredé una colección muy muy grande de revistas El Gráfico, donde descubrí periodistas que eran poetas, que eran verdaderos poetas, que manejaban un lunfardo en una época quizás bastante gloriosa para lo que era la cultura, donde todavía el tango también estaba florecido, no y tiene... descubrís periodistas como de la talla de Félix Frascara, de la talla de Osvaldo Ardizone, que uno los lee en esa revista y después trata de seguir, obviamente, indagando sobre sus cuestiones. Eran tipos muy bohemios que verdaderamente realizaban, eran periodistas, señores periodistas, pero de esos tipos con vocación, de esos tipos con una gran capacidad de análisis para describir la barriada. Es fantástico, cosas que hoy en día el periodismo toma formas completamente opuestas a ese tipo de formas. Están centrados en otra cosa. Exacto, sí, le interesa la basura, es una Y realidad. en esa poesía, Manu, que me acuerdo, mirá, vos dijiste gráfico y me acuerdo de toda esa historia con mi viejo de gráfico, de ir a buscarlo a lo de Aldea, ¿no? Y me acuerdo también de frases, ¿no? Como la garra, la masa, la pizza. Bueno, poéticas totalmente, ¿no? De la absolutamente. pelota, donde a todos se nos abren Filibete. esas imágenes, claro, se nos abren esas imágenes, ¿no? Sí, el terrible. gráfico marcó mucho. Fontana Rosa decía que los grandes intelectuales leían Tolstoy y él leía el gráfico. Siempre poniéndose, obviamente Fontana Rosa lo bueno que tiene es de ponerse en ese plano mínimo, cuando en realidad el tipo ha sido... Es máximo. Es máximo. un fenómeno. Es máximo. Sí, siempre Fontana Rosa poniéndose en ese plano Y- mínimo sí, cuando tal cual, todos sabemos pero- que es máximo. Sí, tal y cual. es uno de los tipos que mayor ha leído, aunque se haga el que no ha leído nada. Exacto. No lo puede ocultar, digamos, por más que diga que no. Exactamente. Y bueno, a partir de consumir, obviamente, muchas lecturas del gráfico, qué sé yo, viste, mis amigos, por ejemplo, salían, viste, por ahí, se iban de joda o algo, y yo por ahí me quedaba la noche leyendo un libro, me leía, tenía, a ver, una pila enorme de revistas que todavía me faltan por leer, obviamente no he leído todas,
pero yo me quedaba, ¿viste? Disfrutaba, trataba de buscar palabras que no conocía para después por lo menos mínimamente poderlas darles uso y contextualizarlas. El trabajo creo que pasa un poco por ahí. Y bueno, en abril decido por primera vez mandar microcuentos. Para los cuentos no me animé, es una realidad. En ese momento... Pero ya venías escribiendo ahí, ya llevas varios cuentos escritos, ¿cómo fue? Sí, cuentos escritos tengo, lo que pasa que por ahí lo he dado a conocer por el Facebook, porque es un modo también de mostrar un poco lo que hago, de contar un mundo, y obviamente lo tenés a un clic. Sí. Esa a lo mejor es la ventaja. Pero una de las grandes enseñanzas que me dejó este seminario es aprender a tratar de escribir lo más reducido posible para centrar la idea y poder contar del mismo modo que si fuese un cuento. Obviamente acotado. Yo, por ejemplo, para este concurso tenía que presentar un texto, un microcuento con una extensión de 600 caracteres. Y obviamente yo soy una persona que corrige mucho lo que escribe, particularmente. Y bueno, obviamente después de algunos detalles, una profesora me ayudó, aprovecho para mandarle un saludo, una profesora de gramática, las cuestiones sintácticas me ayudó mucho, porque ahí obviamente algunas cuestiones las tenía claras y otras que sabía que por ahí no estaba, viste, por ahí, no me cerraba desde ese campo, ¿no? Claro. Entonces traté de orientarme en ella, me mejoró el texto. O sea, cuando una persona te mejora es el colmo de las generosidades, ¿no? Digo yo. Y bueno, después lo publiqué, los presenté. Presenté 4, de los cuales de esos 4, 3 quedaron entre los 30 mejores a nivel nacional en este concurso de ediciones al arco, el tercero. Que se denomina Roberto Santoro, un periodista deportivo, un poeta también de los que venía nombrando, que fue desaparecido por la última dictadura militar en 1976. El concurso lleva su nombre. Tiene un libro que es estupendo, se llama Literatura de la Pelota, es uno de los primeros libros donde justamente se conjuga, ¿no?, el fútbol y la literatura y van de la mano. También aprovecho para recomendar el caso también para conocer a este tipo. Y bueno, esos microcuentos quedaron entre los 30 primeros, pasaron 2 filtros. Y bueno, yo la verdad que ahí estaba bastante movilizado, sigo movilizado, ¿para qué mentir? Y bueno, cuando el sábado se conocen los resultados, me veo cuarto, digo, bueno, realmente valió la pena. Con el microcuento quizás menos esperanza le tenía yo depositada, porque claro, consideraba que había escrito otras cosas más interesantes. Había en uno, por ejemplo, que quedó ahí, que se llama Me lo contó Gabo, por Gabriel García Márquez, en el cual traigo a colación la gran victoria colombiana en cancha de River, el famoso 5-0 de los colombianos en cancha de River, partido fatídico para... Antes del 94, del en Mundial. el 93, claro. Así es. Que va a ser ahora en septiembre, creo el 6 o 7 de septiembre, no soy muy bueno sinceramente con la fecha. Creo que nunca nos vamos a olvidar. No, para nada, que marcó eso y como también un famoso 6-1 contra Checoslovaquia en 1958, pero bueno. Ese no me lo acuerdo. No, eso obviamente no llega por el recorrido de lectores, pero sí, es interesante porque
particularmente, a mí me interesa que se tome conciencia de que el fútbol, la historia, tienen muchísimo que ver. Y las artes también, la literatura también. Y por ahí, Dolina hace poco en una entrevista dijo que no va a faltar demasiado para que exista un género literario nuevo que sea el cuento futbolístico. Y me parece que hay cada vez gente que escribe más sobre esta temática y trata de algún modo de desarrollar lo mismo que yo. Me parece interesantísimo el tema, comparto lo de Dolina y comparto mucho tu visión, Manu, y un poco la idea es esa también, ¿no? De que en Dorrego pasan cosas, de que en Dorrego no hay escritores y que escriben sobre temas diversos y que eso es lo importante. O sea, en Dorrego hay un arte emergente que tiene que ser mostrado y un poco esa es la idea, ¿no, Fabio? Totalmente de acuerdo. Y bueno, este es el caso de Don Manuel que consiguió ya es un gran logro que esté seleccionado, un terrible logro. ¿Cómo sigue esto, Manu? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora en septiembre será la publicación de esta antología con los cuentos y con los microcuentos en la categoría donde participé y quedé felizmente seleccionado. Y bueno, en fines, calculo que para la primavera aproximadamente ya vamos a poder mostrar el libro con la recopilación de todos estos cuentos ganadores, los microcuentos también seleccionados por un periodista prestigioso en el género como ha sido Juan José Pano, también de una camada de periodistas realmente de esos periodistas que por ahí no están en las grandes marquesinas de los medios de comunicación, pero que sin embargo tienen son muchísimo más cosas para decir de lo que están, en definitiva, ¿no? Vale la pena destacar que la editorial que selecciona o que edita, soy redundante en las palabras, es una editorial independiente, ¿no es cierto? Es la primera editorial independiente de literatura argentina, de literatura deportiva argentina, claro, mejor dicho, que empezó después de la crisis del 2001, que empezó con el aporte también de grosos como Fontana Rosa, como Galeano, que dieron una mano a estos dos hombres que se desvincularon de Telam y armaron esta literatura, esta edición. Esta editorial, cualquier cosa decía, sí. Que se llama Ediciones al Arco, como son Julio Bocalate, también un gran escritor, y Marcos González Serer. Buenísimo. Para cerrar, Manu, te quería preguntar este caso de este microcuento llamado El Duelo, ¿no? Que tiene que ver con dos jugadores de acá, locales. Así es. Mi pregunta es, ¿se te ocurren en el momento los cuentos cuando estás viendo el partido o vas a tu casa y después empezás a rever lo que te pasó en el día y empezás ahí a imaginártelo? ¿O muchas veces en el fútbol encuentro situaciones que se podría llegar a desarrollar de modo ficticio, obviamente. Se puede maquillar incluso. Obviamente en el momento yo necesito bastante tiempo para pensar, por lo cual ponele, en el caso de terminar un partido y noto alguna secuencia, algún detalle que me puede llegar a servir, lo utilizo, empiezo con ese disparador. Se me ocurre sí en el partido, pero no lo desarrollo, claro, lo anoto, lo dejo para que para no olvidarme. Perfecto, esas ideas que uno deja anotadas, ¿no? Hasta que en algún momento yo necesito tener todo anotado. Si uno no nota las ideas, ¿sabés las ideas que se me han volado, no? Sí. Por eso a más de uno, supongo, a todo el mundo, creo, ¿no? Pero
Pero sí, y después, bueno, lo voy, por supuesto, maquillando, potenciando, trabajando, bueno, y corrigiendo también, Sí. para que se entienda lo que también de algún modo quiero decir. Y la literatura también, o la escritura en este caso, trata un poco de eso, encontrar el camino para que uno pueda expresar, para si algo tiene que decir algo, lo dice, y si no, no lo va a decir. Perfecto. Bueno, Manu, muchísimas gracias por haber venido. Obviamente, cuando tengas novedades, esperamos que vengas y nos Con mucho cuentes gusto. todas las novedades. Así hacemos llegar a más gente de tu trabajo, que merece respeto, merece atención. Y bueno, muy agradecido. Déjame agradecerte a vos por el espacio, felicitarte públicamente por la movida que le estás dando a la cultura local. Me parece fundamental tener este tipo de espacios, que yo te debía la visita incluso. Bueno, pero por ahí acabas de pagar. acabo de pagar, eso es bueno. De saldar. Pero no es fácil saldar cuentas hoy en día. Pero no, Bueno, seguirás viniendo. hablando fuera de broma, me parece estupendo que en tiempos tan complicados como los que se viven, tener esta locura linda, ¿no? De poder arriesgarte a armar un medio de comunicación con lo que eso implica, y tenerlo, jugarte, poner algo distinto en la apuesta. Creo que merece también ser destacado para vos, tanto para Martín, y bueno, también particularmente el hecho de que surjan nuevas voces, ¿no? El otro día estaba escuchando a las chicas que tienen el programa de política internacional. Me pareció fantástico que el medio pueda servir y sea útil para que dos jóvenes también puedan de algún modo dar a conocer su visión del mundo, su capacidad crítica de análisis. Me parece estupendo. Así que felicitarte también, Fabio, y a seguir. Por supuesto que es un camino difícil, pero Sí. Hay que remar. Es muy lindo. Muchísimas gracias, Manu. Gracias, Manu, por estar. Buenísimo. Y como sabemos que sos también un gran conocedor y con muy buen gusto para la música. Nos conocimos por la música. Vamos a cerrar el bloque con Cinema Verite de Cerú Girán. Vamos con Cerú.